Gracias amigos por seguir con nosotros. Ahora sí le presentamos nuevamente al investigador y escritor. Nos acompaña el ingeniero Franklin Arce de la Barra para podernos hablar acerca hoy de lo que es la lógica tetraléctica y el estado tetrafederal. ¿Quién más que el ingeniero para podernos hablar acerca de este tema que es sumamente importante? ¿Cómo está? Bienvenido después de un fin de semana tan largo, ¿no? Un feriado ha sido, ¿no? Prácticamente. Buenos días. Sí, justamente vamos a tocar un tema que, si bien hoy es el día del enamorado en Estados Unidos, el día de San Valentín, para nosotros esta fecha es un poco aciaga, ¿no? O sea, un 14 de febrero invadieron Antofagasta, entonces es una fecha triste para nuestra historia. Y justamente vamos a ver de cómo resolver un poco ese problema, o sea, porque ese problema tiene más de 100 años y bueno, lloramos cada 14 de septiembre y cada 23 de marzo, pero no podemos resolver ese problema, o sea, estamos con un problema centenario. Entonces vamos a hablar un poco de eso también hoy. A ver, empecemos entonces. Bien, la anterior vez hablamos un poco de todo y de nada a la vez, o sea, ahora... Era una introducción a todo. Sí, era muy amplio, o sea, son 700 páginas que tienen un contenido casi enciclopédico. Entonces vamos a referirnos hoy día a dos temas concretos que están contemplados en el libro, y justamente el primer tema es la lógica tetraléctica. Entonces, ya les decía que esta lógica en realidad no la podemos patentar. En Hungría la quisieron patentar, pero ya había sido descubierta en Bolivia, en La Paz concretamente, por el ingeniero Jorge Emilio Molina Rivero, que estudió en Hungría precisamente, y justamente estudiando las ruinas del Tiwanaku, encontró que estas tenían un método, que era justamente un método tetraléctico. Entonces, aparentemente, estas ruinas no tenían mucho significado, pero estudiándolas durante 40 años, encontramos en el Aymara, ya Iván Guzmán de Rojas, que falleció hace poco tiempo, un ingeniero que se doctoró en Berlín. Tuve el honor de estar en su casa 2 horas y él me habló justamente de la lógica trivalente, que ya Jan Łukasiewicz la había postulado en el año 1918. Łukasiewicz era el rector de la Universidad de Varsovia y experto en lógica, y él planteó una lógica trivalente, porque la lógica que usamos, la que conocemos, es una lógica dialéctica bivalente. Solamente hay cierto y falso en nuestra lógica. Un alumno está reprobado o aprobado, y si estudia y sabe mucho, pero está reprobado, esa situación no corresponde al tercero excluido del que hablaba Aristóteles. Entonces, ya Łukasiewicz se dio cuenta que había un error, y entonces planteó una lógica trivalente con cierto, falso, incierto. Entonces, ahí empieza a estudiarse un poco la lógica trivalente, pero el incierto todavía tiene dos posibilidades. El incierto tiene la posibilidad de estar más cerca de la verdad o más cerca de la falsedad. Entonces, esa ya es una lógica tetravalente. Y de ahí que, estudiando estas lógicas, llegamos a postular una lógica tetravalente, tetraléctica, y que ya estamos más de 10 años estudiando y tratando de entender a los tiwanacotas y a los incas. Entonces llegamos ahora, si quieren saber algo más de lógica trivalente, tenemos poco tiempo acá. Pueden ver en YouTube, entrado con mi nombre de gringo, Franklin Arce. Ya saben ustedes que tengo 2 nombres, uno de gringo y otro de indio, ¿no? Ninakuyuchik. Entonces, con mi nombre de gringo, Franklin Arce, entren en YouTube y van a ver una entrevista que me hizo Ramón Rocha Borroy en la televisión universitaria, donde explicamos con más detalle la lógica tetraléctica. Entonces, nos vamos a pasar directamente entonces a lo que sería el estado tetrafederado. ¿Por qué los incas partieron en 4
su Tahuantinsuyo, Tahu es 4 en quechua. Entonces era un estado partido en 4 y toda su nomenclatura es cuadrada, su calendario es cuadrado. Entonces, ¿a qué venía eso de que sea cuadrado? Entonces hemos estudiado eso en este libro. Justamente no es más que el estudio de por qué los incas tenían un Tahuantinsuyo, por qué no tenían nomás un imperio como el romano o todos los imperios que han habido, que tratan más bien de tener un solo rey, un solo primer ministro y en lo posible vitalicio, ¿no? Estos tenían 4 gobernadores. Entonces, esa es la diferencia, la gran diferencia. ¿Y qué ventajas tendría este estado? Estamos nosotros en Bolivia próximos al bicentenario y entonces tenemos un estado unitario, una república unitaria que en 200 años tiene problemas. Entonces, frente a estos problemas que presenta el estado unitario, que centraliza todo en la capital, la gente del Oriente ya también hace mucho tiempo, ya hace casi 150 años, Andrés Ibáñez planteó ya un estado federalista. Hay muchos estados que se han federalizado. Estados Unidos, por ejemplo, son 50 estados unidos, ¿no? Oppenheimer dice que en el sur somos varios estados desunidos y por eso somos pequeños y por eso no nos va bien. O sea, ese es un camino a la pobreza, el tener estados desunidos. Ahora mismo estamos sufriendo políticamente en Bolivia una desunión en el propio partido gobernante. Entonces, ¿por qué es eso? Porque justamente en el estado unitario caemos en lo que se llamó el caudillismo. Hay una sola persona que gobierna. Si es muy bueno el líder, nadie quiere que se vaya y entonces caemos en el caudillismo. Entonces, ¿cómo podemos evitar el caudillismo? Ha pasado eso en Cuba. En Cuba Fidel Castro ha gobernado toda su vida, Stalin en Rusia también, y en todos los países, o sea, Franco en España. Entonces caemos en las manos de un caudillo que no se quiere ir del poder. Entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos defendernos de ese tirano de turno? Es un problema antiguo, tiene más de 2500 años el problema del tirano de turno. ¿Cómo lo resolvemos en la práctica? Los incas lo resolvieron de una forma muy sencilla. Tenían 4 gobernadores y partieron en 4 el estado. Entonces no están en manos de una sola persona, están en manos de 4. Esa es una salida inteligentísima que deberíamos nosotros estudiarla, plantearla, y eso podría ser una solución. Entonces, podríamos hacer un estado tetrafederado con 4, porque imagínense un estado, si vamos por el camino que ha planteado el Cabildo de Santa Cruz y nos volvemos un estado con 9 parlamentos, 9 estados, vamos a hacer un infierno en la tierra. Porque con uno tenemos tantos problemas, imagínense con 9 parlamentos, 9 leyes. Ni los abogados van a entender las leyes de cada estado, porque cada estado va a cambiar, va a hacer sus propias leyes. Entonces vamos a construir un infierno que seguramente la media luna se va a escapar, va a ocurrir un desastre imprevisible. Entonces, ahora, mantener el estado unitario centralista que se gaste el 85%, entonces tampoco es la solución. Entonces la solución es tetraléctica, ni lo uno ni lo otro, o sea, tener 4 estados. Entonces, ¿qué ventajas tendríamos con ese estado tetrafederado? Entonces, además, en vez de seguirnos dividiendo, de que la media luna se vaya, si tenemos que ir en el sentido contrario, unirnos. Hay que volvernos a unir con Perú y con Ecuador. Hay que restaurar el Tahuantinsuyo, porque si Chile quiere nos quita Potosí. ¿Quién va a defender? Con 10 millones de ciudadanos, ¿cómo nos vamos a defender contra otras potencias? Si Brasil quiere nos quita Santa Cruz también.
entonces no vamos a poder defender con nuestras Fuerzas Armadas ni con todo el valor de nuestros soldados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unirnos. Entonces, si somos Ecuador, Perú y Bolivia, además vamos a necesitar mercados, o sea, vamos a tener mercados más grandes. ¿Por qué se ha unido la Unión Europea? Si toda la vida, acaso los franceses y los alemanes se amaban, toda la vida han tenido guerras, han tenido 2 guerras mundiales de que no se han dejado piedra sobre piedra, y han tenido que hacer la Unión Europea. ¿Por qué? Se los estaban comiendo los tigres del Asia. Entonces no es porque queramos volver hacia atrás. Mucha gente cuando escucha esta propuesta dice, ha pasado 500 años, ¿qué le pasa? Este caballero está trasnochado, ¿no? Entonces el carnaval ha debido beber mucho. No, no es así. Entonces es cuestión de estudiar geopolíticamente la conveniencia o no de este proyecto, porque este es un proyecto. Es un proyecto que justamente dice eso, o sea, ¿cómo vamos a recuperar el mar? La única vía, ya por la vía legal ya hemos perdido. Por la vía militar también hemos perdido ya hace más de 100 años. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el mar? Si nos juntamos con Perú y con Ecuador, tenemos una costa gigante y podemos salir por ahí. Entonces, el problema del mar estaría resuelto también por otra parte. El otro problema de que tendríamos mercado, o sea, los peruanos tendrían el mercado boliviano y también nosotros el mercado peruano y ecuatoriano. En Ecuador sabemos de que hace poco el propio ejército ha sido superado por fuerzas terroristas, bandas de narcotraficantes, qué sé yo. Entonces también es un país pequeño que no va a poder soportar, o sea, el poder económico de otras potencias, ¿no? Entonces por ahí está, creo, la solución, y hay que discutir la lógica tetraléctica. Por una parte tiene sus aplicaciones científicas, pero esta apenas es una aplicación a la geopolítica, a la historia, y hay que estudiar. Los sociólogos tienen que estudiar, los antropólogos tienen que estudiar esta maravilla de ingeniería social, donde no es un comunismo, o sea, no es un socialismo, ¿no? Ni siquiera se puede definir, ya varios han intentado en definir esa organización social de los incas, y se necesita ingeniería social para poder hacer esta sociedad en la que existan ricos. O sea, no es cuestión de hacer que todos seamos iguales. Los incas no eran iguales. Bueno, Capas tenía 400 mujeres. ¿Quién puede mantener 400 Antes mujeres? era eso. Sí, entonces había gente muy rica, él era muy rico, ¿no? Pero no había pobres. Entonces a lo que tenemos que apuntar es no a la lucha de clases, sino a la complementariedad de opuestos, y que justamente cambiemos totalmente nuestra organización política, que tiene 2500 años de tradición, y que definitivamente esta lucha de clases nos lleva a la guerra entre las dos clases y nos perjudica a ambas, ¿no? Porque en la guerra no gana nadie. Estamos viendo 2 guerras en este momento en Gaza y en Ucrania, donde ambos pierden soldados y nadie gana, ¿no? Toda Europa está en el problema porque no le llega el combustible que pasaba por Ucrania, y entonces todos pierden. Lo mismo en Gaza, pierden los israelitas y también los palestinos. O sea, hay pérdidas de ambos lados y nadie gana. Eso es mejor negociar y pactar, o sea, es preferible, como dicen, ¿no? Hacer un mal pacto que una buena guerra. Exactamente. ¿Cómo hacemos, ingeniero, esto? ¿Cuál sería la manera de poder socializar esto con la sociedad? Justamente lo que nos está haciendo falta en el país es la discusión, el debate. El lugar para debatir los proyectos políticos como este, se supone que era el Parlamento, pero nuestro Parlamento ha perdido totalmente la capacidad de debate. Entonces, desde las bases, los ciudadanos tenemos que debatir. Hay ya proyectos de hacer una nueva constituyente, porque esto no se podría hacer con la actual constitución. O sea, nuestra constitución no reconoce, actualmente reconoce a 36 naciones que sí existen,
pero curiosamente no reconoce a los mestizos. Yo, por ejemplo, ya me he declarado en la prensa extraterrestre, porque si bien hablo quechua y tengo ancestros quechuas, tengo también ancestros españoles. Entonces, lo que nos pasa a todos, o sea, extranjeros, hay mucha gente que tiene ancestros extranjeros acá. De hecho, son cerca del 80%. Entonces, ¿a qué nacionalidad pertenezco yo? ¿Dónde es la capital de mi nación? O sea, me declaro extraterrestre, porque tampoco soy español. Tengo 400 años en Tarata. Entonces, y Tarata no es ninguna nación. Entonces, ¿de qué nacionalidad somos? Entonces, en el próximo censo eso se va a ver. Existe la nación puquina, a la que debería suscribirme, pero no hay ni un ciudadano que hable puquina en todo Bolivia. O sea, es una nación que no tiene ni un ciudadano. Y los mestizos que no tenemos una nación definida, que somos mezclas de aymaras con quechuas, con guaraníes, entonces no tenemos nacionalidad. Entonces tampoco tenemos territorio, estamos entre Cochabamba y el Beni a punto de tener conflictos por el límite, no sabemos ni hasta dónde es. Entonces, hasta dónde es Cochabamba en el Chapare es otro problema por resolver. Entonces, frente a eso, creo que en vez de entrar, ya hemos tenido aquí una champaguerra entre Quillacollo y Colcapirra, no sé qué, una calle que querían hacer y se han agarrado de los cabellos todos contra todos ahí. No es esa la solución, ¿no? Entonces, hay que discutir y hay que distribuir de forma racional y hay que conversar entre todos los bolivianos para reorganizar nuestro país. Entonces, una asamblea constituyente, ya la están planteando algunos partidos políticos. Creo que se va a dar eso por necesidad, no porque yo lo diga, sino por la necesidad nos va a llevar a plantear una mejor solución que el Estado plurinacional, que nos ha dejado de extraterrestres a la mayoría. En el 80% somos extraterrestres. Entonces, porque ya no existe la nacionalidad boliviana. Entonces, pues no somos tupiguaranis y eso, ciudadanos solamente hay 3 naciones en el Estado plurinacional que tienen más de 100.000, los guaraníes, quechuas y aymaras. Quechuas y aymaras superan el 1.000.000 y la mayoría son quechuas, no son aymaras. Entonces, pero yo no podría reconocer mi nacionalidad quechua, hablo quechua, pero no soy de la nación quechua, soy mestizo. Entonces, como somos la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Nuestros apellidos ya nos indican de que no tenemos, no somos autóctonos, ¿no? Y eso es en todo el mundo. Entonces, hay que reconocer a los mestizos y el racismo es absurdo en todo el mundo, ¿no? Qué bueno, hay mucho que hablar de este tema, ¿no? Sí, lo importante sería que nuestros políticos, nuestros líderes, empiecen a plantear realmente alguna solución a los conflictos que se vienen, o sea, a corto plazo, ¿no? Ya no van a ser conflictos de aquí a 50 años, no tenemos agua, no tenemos gasolina, ya no tenemos dólares tampoco. ¿De dónde vamos a sacar dólares? Nuestra educación es deficiente, o sea, ni siquiera sabemos de dónde venimos y peor vamos a saber a dónde vamos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande en educación y en organización de la sociedad, porque de lo contrario, si no lo hacemos rápido, o sea, vamos a colapsar y el resultado va a ser lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Cuando no arreglas tus problemas, lo que pasa es que hay que agarrarse de los cabellos todos contra todos, ¿no? Entonces, esa es la solución. Antes de que ocurra eso, lo que tenemos que hacer es plantear precisamente una organización, y esta organización tetrafederada es un proyecto que está en este libro, pero está muy disperso. Entonces, estoy trabajando en un resumen, ¿no?, que vaya exactamente a plantear esa sociedad tetrafederada, que no es mi invento. O sea, si yo no soy, ni siquiera soy sociólogo, ni abogado, ni político siquiera. O sea, me he jubilado de político a los 30 años y no quiero ser ni portero de la alcaldía. O sea, nunca voy a ser. O sea, prometí eso. Si no tengo que comer, voy a ir a lustrar zapatos en la plaza, pero no voy a ser empleado público jamás.
por principio, ¿no? O sea, no quiero depender del Estado. Quiero aportar al Estado, pero no quiero consumir sus recursos, sus escasos recursos, que es lo que la mayoría hace, ¿no? La mayor parte de los empleados son públicos. Entonces, usufructúan el poco dinero que tenemos en vez de aportar. Lo que tenemos que hacer es aportar y contribuir a este país que nos ha dado tanto, ¿no? Exactamente. Ninankuyuchi, ¿está acostumbrado a que lo llamen así? Sí, ya muchos amigos me llaman Ninankuyuchi. Sí, Mira, qué bueno. Thermodynamics. Usted también, bueno, muy saliendo del tema, usted también va a participar de este 17º encuentro internacional. ¿Está listo ya para ese evento? Porque aparte se le va a reconocer a usted. Sí, justamente en Tarija, o sea, de esto, de la lógica tetraléctica, la estoy difundiendo ya hace tiempo. Y aquí tengo justamente una carta del embajador de Bolivia en Alemania, ¿no? En Berlín, el 19 de junio, vamos a hablar justamente de la lógica tetraléctica y de la historia del tiempo. Lo que hemos hablado acá es una aplicación a nuestra organización social. Pero además, lo que vamos a eso, obviamente a los alemanes nos interesa y seguramente después tal vez se enteren de que hay otra forma distinta de organizarse que tener un Estado unitario. Entonces, esta forma, esto lo han practicado los incas. ¿De qué vamos a hablar en Alemania? De la historia del tiempo de Stephen Hawking y de cómo los incas resolvieron el problema que el maestro de Einstein, Hermann Minkowski, planteó un espacio tetradimensional de Minkowski, el que lo usa también Stephen Hawking en su libro La historia del tiempo, pero que aquí ya trabajamos con planos complejos, o sea, trabajamos con números imaginarios y entonces eso ya es matemática avanzada, geometría no euclidiana. Entonces que los incas ya sabían. Entonces, y los tiwanacotas y la gente de la edad de piedra tenían conocimientos que recién los estamos descubriendo. O sea, hasta ahora nadie sabe cómo han movido esas rocas en el Tahuantinsuyo y cómo han hecho ese calendario. Tiene 150 kilómetros de lado, o sea, no se puede ver sin satélite. Y está ahí, lo ha investigado Tom Suidema durante 60 años. Entonces, esa es una maravilla. Ya hemos ido con investigadores de Alemania, hemos estado en Callacta, donde hay una copia del calendario de Cusco. Ese, ya investigadores de San Simón han estado allá viendo qué significaba ya Jesús Lara. En el año 1927 fue a Incallacta, hay una copia del calendario ahí. Nosotros ya lo estamos ubicando, rastreando con satélite, entonces estamos tratando de ubicar las huacas. Son 400, ya apenas solo el centro hemos logrado identificarlo. Nosotros con satélites en los próximos años esperamos ubicar. Suidema se ha tardado 60 años. Si lo hiciéramos en 6 años nosotros lo hiciésemos más rápido que él. Y en todo caso estamos descifrando lo que Suidema en 60 años de investigación del calendario incaico no pudo. Entonces es algo impresionante. Necesitamos que toda la sociedad, que un grupo de investigadores se dedique a esto, pero la universidad no tiene para pagar ni el micro para ir en Callacta. Entonces las veces que hemos ido con nuestra gasolina, ¿no? Entonces en nuestro auto. Entonces de esa forma no se puede avanzar. Vamos a cerrar la entrevista con esta invitación. Dice: invitación para la presentación del libro La Sociedad Tetraléctica y la conferencia sobre la historia del tiempo y el calendario inca en Alemania. Estimado señor Arce, dice, tengo a bien dirigirme a usted a objeto de extenderle una invitación para presentar su libro La Sociedad Tetraléctica y una conferencia sobre la historia del tiempo y el calendario inca en Alemania durante el mes de junio del año en curso en coordinación con la asociación AINI. Así que eso es la invitación que le hacen. ¿Va a ir? Sí, justamente he respondido positivamente a este evento. O sea, la Embajada de Bolivia nos está invitando a difundir esta
estos descubrimientos, y estamos trabajando también con la Universidad de Leipzig, donde ya hemos dado una conferencia con traductor naturalmente hace algunos años en la Universidad de Leipzig acerca de la lógica tetraléctica, porque esta lógica es netamente boliviana, tihuanacota, pero solamente 4 ingenieros, una élite de ingenieros la conocemos, y la tiene que conocer todo el mundo, lo hemos dicho. Los niños del futuro tienen que saber esto, y en este momento solamente somos 10 pelagatos que hemos conocido, y algunos escritores que han estado en Tarija que se han quedado sorprendidos de las ventajas que tiene esta lógica, que nos permite resolver, por ejemplo, eso lo van a ver si acuden a YouTube, van a ver cómo resolvemos una parábola que Jesucristo les planteó a los fariseos y que los fariseos no pueden resolver en la Biblia, no hay la solución. Con lógica dialéctica es imposible resolver. Con lógica tetraléctica ahí está la solución, está en el libro y también está en esa entrevista. Qué bueno, gracias ingeniero por estar con nosotros. Y mira, qué lindo siempre es conocer acerca de la historia, sobre todo de hombres como usted que están trabajando en este proyecto varios años ya para que la sociedad y estudiantes de la hora también puedan conocer acerca de ello, ¿no? Así que le esperamos en otra oportunidad, que tenga un buen día. Gracias, buenos días. Amigos, hacemos otra pausa.